Capítulo 5. El cristianismo y el imperio romano. Aunque el relato de las 10 persecuciones es un mito, de ninguna manera se puede pronunciar como un mito todas las historias de la persecución de los cristianos por parte de la Roma pagana. Aunque no hubo 10 persecuciones como tales, hubo una persecución continua, solo con variaciones, por 250 años. Tampoco es estrictamente correcto hablar de esto como la persecución de los cristianos por parte de los romanos. Fue todo esto, es cierto, pero fue mucho más. La controversia entre los cristianos y romanos no fue una disputa entre individuos o una contienda entre sectas o partidos. Era una contienda entre principios antagónicos. Fue, por tanto, una contienda entre el cristianismo y Roma más que entre cristianos y romanos. Por parte del cristianismo fue la proclamación del principio de auténtica libertad. Por parte de Roma fue la afirmación del principio del despotismo genuino. Por parte del cristianismo fue la afirmación del principio de los derechos de conciencia y del individuo. Por parte de Roma fue la afirmación del principio de la absoluta absorción del individuo y su total esclavitud al Estado en todas las cosas, tanto divinas así como humanas, religiosas y civiles. Esto se detecta con una simple mirada nuevamente a las acciones de los emperadores que hemos nombrado en el capítulo anterior. Con la excepción de Nerón, los emperadores que persiguieron a la mayoría de los cristianos estaban entre los mejores que Roma jamás hubiera tenido, mientras que aquellos emperadores que fueron los peores persiguieron a los cristianos como tales, los que menos persiguieron o nada en absoluto. De hecho, se reconoce que Marco Aurelio no solo fue uno de los mejores emperadores romanos, sino uno de los mejores hombres de todos los tiempos paganos, mientras que por otro lado, Dionisiano, Vitelio, Commodus, Caracalla, Elagabalus y Maximin no solo fueron los peores de los emperadores romanos, pero también fueron los peores de todos los hombres. Mientras por parte de aquellos emperadores que perseguían a los cristianos, no fue la crueldad lo que les llevó a hacerlo. En parte, los otros nombrados que no persiguieron a los cristianos como tal, pero que persiguieron a todos indiscriminadamente, fue nada más que la crueldad que los llevó a hacerlo. Con la excepción de Nerón, fue invariablemente el mejor de los emperadores el que persiguió a los cristianos, e invariablemente lo hicieron no porque fueran crueles y estuvieran encantados de ver sufrir a la gente, sino solo por la aplicación de las leyes que ya existían, por respeto a las instituciones establecidas y para preservar un sistema cuya caída para ellos significaba la caída del propio imperio. Los mejores hombres naturalmente se preocuparon más por las instituciones romanas y sostuvieron como más sagrada la majestad de Roma y la dignidad del derecho romano como expresión de esa majestad, siendo así el más celoso de la integridad romana y de las instituciones romanas. Cualquier desprecio por la majestad de Roma o cualquier infracción de las leyes no sería sufrido por ellos, ni pasaría desapercibido. Cristianos, sin importarles nada la majestad de Roma en vista de la terrible majestad de Jesucristo, no solo hicieron caso omiso de las leyes romanas en materia de religión, sino que afirmaron el derecho a ignorarlas y sostuvieron que era el deber más sagrado y ordenado por el cielo difundir en el extranjero estas opiniones a todas las personas. En consecuencia, en la misma naturaleza de las cosas, estos serían los primeros en incurrir en el disgusto de aquellos emperadores que consideraban sagradas a las instituciones romanas. Por otro lado, aquellos emperadores que se preocuparon poco o nada, que no fuera la gratificación de sus apetitos y pasiones y la complacencia de sus propensiones crueles, poco o nada importaba si los cristianos obedecían las leyes o no. A ellos mismos no les importaban nada las leyes, los modales o las instituciones de Roma.
ni tampoco les importaba si otras personas les importaban estas cosas o no. Jesucristo vino al mundo para liberar a los hombres y para plantar en sus almas el principio genuino de libertad, libertad movida por el amor, la libertad demasiado honorable para dejarse usar como ocasión para la carne o como manto de malicia, libertad guiada por una conciencia iluminada por el Espíritu de Dios. Libertad en la que el hombre puede estar libre de todos los hombres, pero hecho tan dulce por el amor que voluntariamente se convierte en el servidor de todos, para llevarlos al goce de esta misma libertad. Esta es la libertad de hecho, esta es la libertad que Cristo dio al hombre, para que quien el Hijo del Hombre, para quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Al dar a los hombres esta libertad, un don tan infinito no podría tener otro resultado que el que Cristo pretendía, es decir, unirlos a Él en una lealtad eterna, incondicional e inquebrantable como el benefactor real de la raza. Él se revela así a los hombres como el bien supremo y los atrae a sí mismo como la manifestación de ese bien supremo y a la obediencia y a su voluntad como la perfección de la conducta. Jesucristo era Dios manifestado en la carne. Así Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo, para que pudieran conocerlo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien envió. Reunió a sus discípulos, los instruyó en su doctrina celestial, los dotó de poder de lo alto, los envió a todo el mundo para predicar este evangelio de libertad a toda criatura y para enseñarles a observar todas las cosas que les había ordenado. El Imperio Romano llenó entonces el mundo, la encarnación más sublime del poder y un monumento al más poderoso de todos, grandeza construida por manos humanas, que ha sido permitido aparecer sobre este planeta. Este imperio, orgulloso de sus conquistas y extremadamente celoso de sus pretensiones, afirmó su derecho a gobernar en todas las cosas humanas y divinas. Desde la perspectiva de los romanos, el Estado se antepone a todo. Fue enteramente por respeto al Estado y completamente para preservar al Estado que los emperadores o las leyes prohibieron el ejercicio de la religión cristiana. De acuerdo a los principios romanos, el Estado era la idea suprema del bien. La idea de Estado era la idea más alta de la ética y dentro de eso se incluyó toda la realización real de lo más altamente bueno. De ahí que el desarrollo de todos los demás bienes pertenecientes a la humanidad se hicieron dependientes de esto. El hombre, con todo lo que tenía, estaba subordinado al Estado. No debía tener más objetivos que ser un servidor del Estado. No debía buscar un bien superior al que el Estado le pudiera otorgar. Así, todo ciudadano romano era un súbdito y todo súbdito romano era un esclavo. El romano más distinguido se convirtió en el que era menos libre. La omnipotencia de la ley, el despotismo de la regla, los llevó a un círculo estrecho de pensamiento y acción, y su crédito e influencia dependían de la triste austeridad de su vida. El deber del hombre, con lo más grande y humilde de los romanos, era mantener su casa en orden y ser el obediente servidor del Estado. Se verá de inmediato que para cualquier hombre que profesara los principios y el nombre de Cristo, virtualmente se opusieron al Imperio Romano. Para que la persona reconozca a Dios revelado en Jesucristo como el bien supremo, no era más que traición contra el Estado romano. No fue mirado por Roma como algo más que alta traición, porque como el Estado romano representaba para los romanos la idea más elevada de bien, que cualquier hombre afirmara que existía un bien superior, era subordinar a la propia Roma. Y esto no era visto bajo cualquier otra luz debido al orgullo romano, que como un golpe directo a la dignidad de Roma,
y subversivo al Estado romano. En consecuencia, los cristianos no solo fueron llamados ateos porque negaban a los dioses, sino que la acusación contra ellos ante los tribunales fue del delito de alta traición, porque negaron el derecho del Estado a interferir en las relaciones de los hombres con Dios. La acusación común contra ellos era que eran irreverentes con los césares y enemigos de los césares y del pueblo romano. Para el cristiano, la palabra de Dios afirmaba con absoluta autoridad: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Eclesiastés 12:13. Para él, la obediencia a esta palabra mediante la fe en Cristo era vida eterna. Para él, esta era la conducta que mostraba su lealtad a Dios como el bien supremo, un bien tanto mayor que el del Estado romano, ya que el gobierno de Dios es mayor que el gobierno de Roma. Esta idea del Estado no era simplemente el Estado como una institución civil, sino como institución divina y la más alta concepción de la divinidad misma. El genio de Roma fue la deidad suprema, de ahí la idea del Estado como la máxima. Era la idea religiosa y en consecuencia la religión era inseparable del Estado. Todos los puntos de vista religiosos debían ser mantenidos subordinados al Estado, y toda religión era sólo la sierva del Estado. Siendo el Estado romano la principal deidad, los dioses de Roma derivaban su dignidad del Estado en lugar de que el Estado derivara algún honor a ellos. Y el genio del Estado romano, siendo para la mente romana la principal deidad, como Roma había conquistado todas las naciones, se demostró a la mente romana que Roma era superior a todos los dioses que se conocían. Y sin embargo, Roma permitió que las naciones conquistadas mantuvieran los cultos de sus dioses nacionales. Tanto estos como los pueblos conquistados eran considerados solo como siervos del Estado romano. Cada religión fue subordinada a la religión de Roma, y aunque todas las formas de religión pudieran venir a Roma y ocupar su lugar en su panteón, debían venir como siervos del Estado. Siendo el Estado la concepción romana del más alto bien, los propios dioses de Roma derivaban toda su dignidad del hecho de que fueron reconocidos como tales por el Estado. Era contado por los romanos como un acto de la mayor condescendencia y una evidencia del mayor favor posible para otorgar reconocimiento del Estado sobre cualquier dios extranjero o permitir cualquier sujeto romano adorar a cualquier otro dios que los que fueron reconocidos como tales por el Estado romano. Una máxima fundamental de la legislación romana era: ningún hombre tendrá para sí dioses particulares propios. Ningún hombre adorará por sí mismo a los dioses nuevos o extranjeros, a menos que sean reconocidos por las leyes públicas.